Emma y David habían decidido escapar del bullicio de la ciudad y encontrar un refugio en la naturaleza. Después de semanas buscando el lugar perfecto, encontraron una cabaña en el bosque que parecía sacada de un cuento de hadas. La descripción en el anuncio prometía tranquilidad, vistas panorámicas y un refugio perfecto para descansar. Lo que no mencionaba era que esta cabaña escondía un secreto aterrador. Llegaron a la cabaña una tarde soleada. El lugar era encantador a primera vista. Una cabaña de madera rodeada de árboles altos y un pequeño riachuelo que murmuraba suavemente. La entrada estaba adornada con flores silvestres y el interior, aunque simple, tenía una calidez acogedora. Emma y David estaban emocionados por pasar el fin de semana allí, lejos de las preocupaciones cotidianas. Después de desempacar y acomodarse, decidieron explorar el área. El bosque parecía interminable y mientras caminaban, notaron que todo parecía demasiado silencioso, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. Volvieron a la cabaña para la cena y, al caer la noche, se prepararon para descansar. Esa primera noche en la cabaña fue inquietante. Aunque el lugar era cómodo, Emma y David no pudieron evitar sentirse incómodos. Los ruidos de la noche eran diferentes a los que estaban acostumbrados. Crujidos en las paredes y susurros que parecían provenir de la oscuridad. Ambos intentaron dormir, pero les costaba mucho relajarse. Emma soñó con escenas de tiempos antiguos, violentos y confusos, mientras que David sentía una presencia extraña cerca de él. Cuando se despertaron, notaron que algo no estaba bien. La cabaña había cambiado de manera sutil pero inquietante. La decoración era diferente, y los objetos que habían visto la noche anterior estaban en lugares distintos. Miraron por las ventanas y vieron que el paisaje había cambiado. El bosque parecía más oscuro y el riachuelo había desaparecido, reemplazado por un camino de tierra polvorienta. Emma y David decidieron explorar el área circundante para entender lo que estaba sucediendo. Al salir de la cabaña, se encontraron con un pueblo que no reconocían. La gente vestía ropas antiguas y el ambiente parecía sacado de una época pasada. Los habitantes del pueblo los miraban con desconfianza, y los pocos que se les acercaron hablaban en un tono frío y distante. Al principio, intentaron hablar con los habitantes para entender dónde estaban y qué había pasado con la cabaña. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no podían obtener respuestas claras. La gente parecía ignorar sus preguntas y en ocasiones sus respuestas eran evasivas y desconcertantes. La pareja comenzó a explorar el pueblo y descubrieron que había un ciclo de eventos oscuros que se repetía cada noche. Cada tarde, el pueblo se sumía en un caos violento. Peleas, enfrentamientos y tragedias que se desataban sin razón aparente. La violencia alcanzaba su punto máximo durante la noche y al amanecer todo volvía a la normalidad, solo para repetirse al caer el sol. Emma y David intentaron cambiar el curso de los eventos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cada vez que intentaban intervenir, los eventos se repetían con mayor intensidad. Se dieron cuenta de que el tiempo estaba atrapado en un ciclo interminable de violencia, y la cabaña parecía ser el centro de todo. Cada noche regresaban a la cabaña para encontrarla igual que antes, pero el ciclo de eventos violentos continuaba afuera. Una noche, Emma encontró un antiguo diario escondido en una de las habitaciones de la cabaña. El diario estaba lleno de escritos en una caligrafía antigua y desordenada. Después de leerlo, descubrieron que la cabaña estaba vinculada a un antiguo ritual. El diario hablaba de un acto de venganza realizado por un grupo de personas en el pasado, que había atrapado la cabaña y el pueblo en un ciclo temporal. Cada vez que alguien se alojaba en la cabaña, revivía los eventos violentos que ocurrieron hace siglos. La pareja decidió
que debían romper el ciclo para liberarse del tormento. Con la información del diario, intentaron realizar un ritual para deshacer la maldición. Trabajaron durante toda la noche, enfrentándose a las fuerzas oscuras que intentaban detenerlos. Los habitantes del pueblo, al darse cuenta de lo que estaban haciendo, se volvieron aún más agresivos, tratando de evitar que interfirieran. Finalmente, después de una intensa confrontación, Emma y David lograron completar el ritual. La cabaña comenzó a temblar y un destello de luz envolvió el lugar. La realidad pareció distorsionarse y de repente todo volvió a la normalidad. La cabaña estaba en el mismo estado en que la habían encontrado y el pueblo había desaparecido. Emma y David regresaron a la ciudad, pero la experiencia los dejó marcados. Aunque habían escapado del ciclo de violencia, sabían que habían estado al borde de algo mucho más oscuro y peligroso de lo que habían imaginado. La cabaña ahora parecía ser solo una cabaña más, pero su historia seguía siendo un recordatorio aterrador de que el pasado nunca está completamente muerto y los secretos oscuros pueden atraparnos en un ciclo interminable. Nunca volvieron a mencionar la cabaña, pero ambos sabían que su experiencia había cambiado para siempre su forma de ver el tiempo y la vida. La cabaña en el bosque seguía siendo un misterio sin resolver, un lugar donde el tiempo se había detenido y donde los ecos de eventos violentos aún resonaban en la oscuridad. Y así, la leyenda de la cabaña en el tiempo se convirtió en un cuento de advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar los límites del tiempo y la realidad. Sara, Juan, Laura y Marco estaban ansiosos por una aventura en la naturaleza. Después de planificar durante semanas, finalmente se dirigieron a un bosque remoto, conocido por su belleza y su soledad. Habían encontrado un antiguo mapa que señalaba una cabaña abandonada en el corazón del bosque y estaban emocionados por la idea de acampar allí, lejos del bullicio de la ciudad. El viaje hacia el bosque fue tranquilo al principio. El sol brillaba, el cielo estaba despejado y el ambiente era ideal para una escapada. Al llegar, el grupo siguió el sendero marcado en el mapa. Tras una caminata de unas pocas horas, encontraron la cabaña, una estructura de madera que había sido abandonada hacía tiempo. La cabaña estaba cubierta de musgo y rodeada por un denso manto de árboles. A pesar de su estado deteriorado, tenía un encanto misterioso. Sara, la más aventurera del grupo, lideró el camino mientras entraban en la cabaña. El interior estaba polvoriento y lleno de telarañas, pero aún así parecía habitable. Con entusiasmo, comenzaron a desempacar sus cosas y a preparar el lugar para pasar la noche. Aunque la cabaña tenía un aire de abandono, el grupo estaba demasiado emocionado como para preocuparse demasiado por los detalles. La primera noche en la cabaña transcurrió sin mayores problemas. Mientras la oscuridad envolvía el bosque, comenzaron a escuchar ruidos extraños. El viento arrastraba ramas y hojas, y a veces el crujido de la madera hacía eco en las paredes de la cabaña. Estos sonidos, aunque inquietantes, no eran suficientes para preocupar al grupo en ese momento. Todos estaban demasiado cansados para prestar mucha atención y se fueron a dormir. Sin embargo, esa primera noche dejó a todos con un sentimiento incómodo. Sara tuvo sueños perturbadores en los que se encontraba corriendo a través del bosque, perseguidas por sombras indescriptibles. Juan, por su parte, se despertó varias veces al sentir una presencia en la cabaña, aunque no había nada visible. A la mañana siguiente, decidieron explorar los alrededores de la cabaña. El bosque era denso y hermoso, pero pronto notaron que había algo extraño en el ambiente. Los árboles estaban más cerca de lo que recordaban y algunos senderos parecían cambiar de dirección.
Durante su exploración, Sara y Juan encontraron huellas grandes en el suelo que no coincidían con ninguna criatura que conocieran. Había rastros de plumas y fragmentos de carne que no encajaban con la fauna local. Laura y Marco, mientras tanto, decidieron buscar leña cerca de la cabaña. Al alejarse un poco, comenzaron a sentir una sensación de ser observados. Laura se volvió para mirar, pero no vio nada. Marco sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien estuviera siguiéndolos. Cuando regresaron a la cabaña, el grupo comenzó a hablar sobre las cosas extrañas que habían notado. Aunque al principio pensaron que podía ser solo su imaginación, los eventos comenzaron a volverse más inquietantes. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, la atmósfera en la cabaña se volvió aún más opresiva. Las sombras parecían moverse por sí solas y los crujidos en la madera eran más frecuentes. El grupo intentó ignorarlo y se metió en sus sacos de dormir. Sin embargo, a mitad de la noche, Laura y Marco escucharon algo afuera. Era un sonido de rasguños, como si algo estuviera intentando entrar. Laura, nerviosa, decidió investigar. Salió de la cabaña con una linterna y, al iluminar el exterior, vio algo que la hizo retroceder horrorizada. Entre los árboles se asomaba una figura gigantesca con ojos brillantes y una presencia intimidante. La figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos, pero el sentimiento de miedo persistió. Cuando Laura volvió a la cabaña y relató lo que había visto, el grupo decidió que debían ser cautelosos. Sin embargo, la presencia de la criatura se hacía cada vez más evidente. Al día siguiente, encontraron más huellas y señales de que algo estaba acechando el bosque. La situación se volvió más grave cuando descubrieron que los intentos de salir del bosque siempre los llevaban de regreso a la cabaña. Era como si el bosque estuviera atrapándolos. Sara propuso que intentaran alejarse de la cabaña y buscar ayuda, pero cada vez que se adentraban en el bosque, acababan de nuevo en el mismo lugar. La frustración y el miedo crecían a medida que el tiempo pasaba. La criatura que habían visto parecía estar observándolos constantemente, y los ruidos nocturnos se volvían cada vez más intensos. Finalmente, decidieron que la única forma de escapar era enfrentarse a la criatura. Sara, Juan, Laura y Marco armaron un plan para distraerla y encontrar una salida. Prepararon trampas y armaron una barricada alrededor de la cabaña. Cuando la noche llegó, estaban listos para enfrentarse a la presencia que los había aterrorizado. La criatura apareció en la oscuridad, una figura enorme y deformada, con ojos que reflejaban una luz siniestra. El grupo hizo todo lo posible para distraerla, lanzando objetos y creando ruidos. Sin embargo, la criatura parecía casi invulnerable. Cada ataque solo parecía enfurecerla más. Durante la confrontación, la cabaña comenzó a temblar. Parecía que la criatura tenía una conexión profunda con el lugar. Los miembros del grupo se dieron cuenta de que la cabaña y el bosque estaban vinculados a la criatura de una manera que no podían comprender del todo. La batalla se volvió desesperada, y cada intento de escapar solo parecía empeorar la situación. La noche avanzó con una lucha continua contra la criatura. Los miembros del grupo estaban exhaustos y aterrorizados, y la sensación de estar atrapados en un ciclo interminable se hacía más fuerte. La criatura parecía tener el control total sobre el entorno, y no había forma de escapar. Finalmente, al amanecer, los sobrevivientes se dieron cuenta de que la única opción era rendirse. La criatura, aunque herida, seguía siendo una amenaza imponente. La cabaña y el bosque continuaban siendo un lugar donde la presencia de la criatura era omnipresente. El grupo, derrotado, se refugió de nuevo en la cabaña, esperando que la criatura los dejara en paz. Desesperados, los excursionistas deciden hacer una barricada en la cabaña, pero saben que eso no es suficiente.
Mientras la criatura acecha, comienzan a perder la cordura, cada uno siendo perseguido por visiones de sus propios miedos. Uno por uno, son atraídos hacia el exterior por voces que susurran sus nombres mientras la criatura se alimenta de su terror. En un último esfuerzo, deciden enfrentarse al guardián. Sin embargo, al salir de la cabaña, ven cómo la criatura transforma el bosque en una prisión viviente. Las sombras se alzan y los árboles parecen moverse, atrapándolos. En un acto de desesperación, uno de los excursionistas intenta sacrificar a otro, creyendo que eso apaciguará al guardián. Pero el guardián no se conforma con un solo sacrificio. En un giro aterrador, el bosque responde a la ira del guardián, y el cielo se oscurece, desatando una tormenta. La criatura se vuelve aún más poderosa, y lo que alguna vez fue un bosque hermoso se transforma en un lugar de pesadilla. El final culmina con los últimos momentos de los excursionistas, atrapados y desesperados, gritando mientras la criatura se aproxima, llevándolos a su destino. La historia termina con la cabaña en silencio, convertida en un recordatorio siniestro de aquellos que han desaparecido, y el guardián vigilando eternamente, esperando a los próximos incautos que se atrevan a cruzar su umbral.